Muy bien, hermanos amados, que el Señor me los bendiga a todos. Esta tarde he intitulado a mi mensaje Experiencias contrastantes del apóstol Pablo en Éfeso. Experiencias contrastantes del apóstol Pablo en Éfeso. Y está basado el mensaje en Hechos, el capítulo 19. Así que les pido que abran sus Biblias en esta porción de la palabra de Dios. Hechos, el capítulo 19. Hermanos, después de confirmar las iglesias de Frigia y Galacia, el apóstol Pablo decidió regresar a Éfeso para seguir ministrando a los hermanos de aquella ciudad. Esto le permitió vivir diferentes clases de experiencias, tanto positivas como negativas, enseñándonos que en la obra de Dios siempre habrá toda clase de tiempos, buenos y malos, que nunca deben frenarnos para continuar haciendo nuestra tarea de ganar el mundo para Cristo. Hermanos, no todo en la obra del Señor es bonito. ¿Cuántas experiencias preciosas vivimos? Cada domingo que venimos a la iglesia es una experiencia maravillosa. Hermanos, verlos a todos ustedes, saludarlos, abrazarlos, hermanos, escuchar sus testimonios o sus peticiones, ¿verdad? Es una experiencia sin igual, inigualable. Pero hermanos, en la obra del Señor también hay cosas malas. Hay momentos, hermanos, de tristeza, hay momentos, hermanos, de prueba que nos vienen. Pero nada de eso nos debe frenar, hermanos, de hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien. La primera experiencia del apóstol Pablo en Éfeso fue encontrar y ayudar a 12 discípulos de Juan el Bautista a entender mejor el evangelio del Señor Jesucristo. Estos hombres, después de escuchar al apóstol Pablo, creyeron en el Señor Jesús y fueron bautizados, lo que seguramente llenó de gran gozo al apóstol Pablo. Esto lo encontramos en Hechos 19, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bueno, hermanos, lo primero que tenemos que aclarar de este pasaje es que estábamos en un tiempo de transición, ¿verdad? Hoy día, hermanos, en el momento de creer, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre ti. En ese mismo instante, ¿verdad? En este caso, hermanos, ellos habían creído, pero ni sabían que había Espíritu Santo, ¿verdad?
Y Pablo tuvo que hablarles, tuvo que enseñarles más correctamente el evangelio, ¿verdad? Y les dijo, Juan sí vino a bautizar con bautismo de arrepentimiento, pero él también vino a decir que después de él venía otro, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que venía a dar la salvación. Entonces ellos creyeron y se bautizaron, y después Pablo les impuso las manos y recibieron también el Espíritu Santo. Eso pasaba en aquel tiempo. Hoy día, hermanos, el Espíritu Santo, en el momento que una persona acepta al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene sobre ella y le bautiza, ¿verdad? Pero, como quiera, hermanos, en esto podemos ver que para un verdadero cristiano, hermanos, será siempre un gran gozo el ser testigo de la conversión de sus semejantes al Señor Jesucristo. Amén. Yo me imagino, hermanos, que Pablo se puso muy feliz al ver a estos hombres, ¿verdad?, que Dios ya había preparado de antemano para que aceptaran al Señor y se bautizaran. Estos 12 hombres tuvieron la dicha de encontrarse con un verdadero siervo de Dios, quien los llevó a los pies de nuestro Salvador. Ustedes, mis hermanos, son unos verdaderos siervos de Dios. Así que no duden en compartir su evangelio con otros. Así como Pablo, hermanos, llevó a los pies de Cristo a estos 12 hombres, tú y yo también lo podemos hacer, porque somos siervos del Señor. Ahora, hermanos, esa fue una experiencia preciosa que tuvo Pablo ahí en Éfeso, pero tuvo otras experiencias. La segunda experiencia del apóstol Pablo en Éfeso fue trabajar con los judíos. El apóstol Pablo dedicó 3 meses a los judíos en la sinagoga de Éfeso. Eso está en el versículo 8. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Las reacciones de esos judíos fueron distintas, hermanos. Algunos no creyeron y maldijeron públicamente el camino del Señor. Qué triste, ¿verdad?, de ver la conversión de estos 12 hombres, hermanos, ¿verdad?, a ir a la sinagoga por 3 meses y que estos hombres, hermanos, empezaran a blasfemar el camino del Señor. Qué terrible. En el versículo 9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos. Hermanos, siempre vamos a tener experiencias contrastantes. Así como va a haber gente, hermanos, que se goce escuchando la palabra, va a haber gente que se moleste y que blasfeme y que te ofenda, porque vas a llevarles el camino del Señor, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, no todos hicieron eso. Otros de ellos creyeron, por lo que el apóstol Pablo los tuvo que separar de los demás y les siguió hablando cada día en la escuela de Tirano por espacio de 2 años. Así que aparte de esos 3 meses, hermanos, se quedó otros 2 años hablándoles a los hermanos que sí habían creído ahí en la sinagoga. Versículo 9: y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea que ahí en la escuela de Tirano, hermanos, no solo siguió hablando con los judíos que habían creído, sino también los griegos empezaron a venir, hermanos. Se hizo una especie de escuela bíblica, de seminario,
donde Pablo, por espacio de 2 años, estuvo enseñándoles la palabra del Señor. Qué tremendo, hermanos, qué hermoso el ministerio del apóstol Pablo. Dios concedió también al apóstol Pablo no solo enseñar con gran sabiduría, pero también el hacer a través de él milagros portentosos. Eso está en el versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué hermoso, hermanos, el ministerio de Pablo entre los judíos y los griegos ahí en Éfeso. La tercera experiencia del apóstol Pablo en Éfeso fue ver sucumbir ante el poder del demonio a unos exorcistas ambulantes. Había unos exorcistas, ¿verdad?, que vieron lo que Pablo hacía, que tenía el poder de Dios, hermanos, que sanaba a las personas. Dios a través de la mano de Pablo. Dijeron, no, pues también nosotros vamos a hacer milagros aquí, ¿verdad? Al ver el poder que tenía el apóstol Pablo, algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron expulsar a los demonios de la gente en el nombre del Señor Jesús. Versículos 13 y 14. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, eran hijos de un sacerdote judío, hijos de Esceva, se llamaba su padre. Eran 7 jóvenes, hermanos, que dijeron, vamos a sacar demonios en el nombre de Jesús, el que predique el apóstol Pablo, dice. Vamos a sacar al demonio. Y fueron, hermanos, y empezaron a tratar de exorcizar los demonios de la gente. El demonio, hermanos, lejos de obedecer a estos falsos hermanos, se fue sobre ellos, lo que resultó en la conversión de muchos judíos y muchos griegos. Fíjense, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces empezó ahí a zarandear, hermanos, a golpearlo, les quitó la ropa y se fueron corriendo desnudos y todos golpeados y heridos, hermanos, porque el demonio los hizo trizas ahí, ¿verdad? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de ellos, hermanos, confesaron sus pecados, dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermanos, fíjense cómo aún las cosas malas Dios las usa para bien, hermanos. Y estos muchachos que creyeron, hermanos, que se podía usar el poder de Dios de la manera que ellos
querían, hermanos. Con Dios no se juega, mis hermanos. Y ellos quisieron expulsar al demonio y el demonio los hirió, ¿verdad? Y los atacó, mis hermanos. Muchos otros de esos judíos y griegos quemaron públicamente sus muchos libros de magia que habían practicado. Hermanos, ahí se puede ver la conversión sincera de esa gente, porque ellos tenían sus libros de magia, hermanos, y lo que hicieron fue que los trajeron y los quemaron públicamente, todos esos libros de magia. Dice en el versículo 19: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así que eran un montón de libros, hermanos, de magia, que fueron quemados allí públicamente en la ciudad de Éfeso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Y tú, mi hermano, tienes libros de magia? Te parecerá increíble, pero el día de hoy muchos cristianos tienen en su casa libros de magia negra, libros de magia blanca, horóscopos, cartas del tarot, tablas ouijas, libros de cartomancia, libros de brujería, libros de quiromancia, bolas de cristal, libros de espiritismo, libros de hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú, mi hermano, si tú, mi hermana, tienes una o varias de estas cosas en tu casa, préndeles fuego, como lo hicieron los efesios, pues son cosas diabólicas que ofenden grandemente a nuestro Dios. El cristiano no tiene por qué tener ninguna de estas cosas en su casa, hermanos. Eso se debe quemar, todo eso, porque son cosas del demonio, hermanos. Y Dios, hermanos, no congenia con ninguna de esas cosas. Y muchas veces, hermanos, pues son herencias. Se ha descubierto eso, que cuando la abuelita, la bisabuelita, pues fue hechicera o bruja o lo que sea, o le veía las cartas, pues le va pasando a sus hijos, a sus nietos. Y muchas veces son herencias. Pero hermanos, si tú, o tradiciones, ¿sí? Pero si tú tienes algo de eso en tu casa, hermano, agárralo y mira, quémalo todo eso, como lo hicieron los efesios, porque eso no es del Señor. Fíjense bien, la cuarta experiencia del apóstol Pablo en Éfeso fue con los adoradores de Diana, la diosa Diana. El apóstol Pablo había hecho planes de visitar las iglesias de Macedonia y de Acaya para luego ir a Jerusalén y finalmente a Roma, pero decidió quedarse más tiempo en Éfeso y envió a Macedonia a Timoteo y a Erasto. Eso está en el versículo 21 y 22, dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, o sea, ahí mismo en Éfeso, donde estaba, ¿verdad? Entonces se presentó un nuevo problema, hermanos, con los adoradores de la diosa Diana, por causa del platero Demetrio, que era el que construía
los templecillos de Diana, ¿verdad? Primero, Demetrio persuadió a sus compañeros de oficio para que se pusieran en contra del apóstol Pablo. Versículos 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hermano, lo que él estaba cuidando era su bolsillo, ¿verdad? A esas personas les convenía tener engañada a toda la gente, hermanos, porque era la manera como ellos podían vender a aquellos artífices que hacían, hermanos, esos templecillos y estatuillas de Diana y todo, para que les pudieran comprar. Así que estaba en peligro su negocio y, hermanos, empezó a hacer un alboroto ahí con los otros compañeros de oficio, ¿verdad? La reacción de aquellos hombres fue muy violenta. Primero comenzaron a gritar. Ya me imagino ahí, ¿verdad? Cuando llegó Demetrio y les hizo ver, hermanos, que su negocio estaba en peligro, empezaron a gritar todos. En el versículo 28 lo dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios, gritaban. Luego llevaron violentamente a Gayo y a Aristarco al teatro, donde todos se reunieron, pero al que realmente querían agredir era el apóstol Pablo. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Esa fue la razón por que impidieron que el apóstol Pablo se presentara en el teatro, hermanos. Imagínense si hubiera ido en ese momento Pablo al teatro, ahí lo crucifican también a él. Fíjense, versículo 30 y 31. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Los gritos causaron una gran confusión, porque no había un acuerdo total en lo que gritaban, y la mayoría de los reunidos ni entendían por qué estaban ahí. O sea, al ver toda la multitud que se iba hacia el teatro, pues muchos fueron, pero ni sabían a qué iban. Pero se llenó ahí el teatro de gente. Y unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, y pues no se entendía muy bien lo que gritaban. Otro que sufrió la agresión de los judíos fue Alejandro, que al quererse defender siendo judío, provocó que los efesios gritaran frenéticamente por casi 2 horas. Versículo 33.
y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas estuvieron gritando, hermanos. Grande es Diana de los Efesios. Hermanos, la sabia intervención del escribano de Éfeso calmó la situación y terminó el alboroto. La Biblia no nos revela su nombre, pero sin duda era un hombre muy sabio, porque apaciguó la multitud, hermanos. Ese escribano de Éfeso. En el versículo 35 y 36 lo dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Les hizo ver, hermanos, que los hombres traídos violentamente eran inocentes de los cargos que les querían imputar, pues nunca habían sido sacrílegos ni blasfemadores de su diosa. Versículo 37: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Finalmente, el escribano apuntó al hecho de que vivían como ciudadanos del Imperio Romano en un estado de derecho, donde todos los conflictos se podían arreglar por medio de la ley y no había necesidad de recurrir a la barbarie, hermanos. Así que les dijo, ¿verdad? Fíjense, versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Estamos en un estado de derecho, señores. Hay procónsules, hoy día sería hay jueces, hay tribunales donde se puede ir y acúsense unos a otros, y allí se va a analizar cada caso y se va a llegar a una conclusión, ¿verdad?, de quién tiene la razón. Pero no hay necesidad de traer a la gente y arrastrarla y matarla y hacer todos esos alborotos. Hermanos, todos sabemos que el derecho a nivel mundial viene precisamente del derecho romano. Los romanos fueron los que iniciaron lo que se llama el derecho, ¿verdad? Así que desde ese tiempo ya había, como hoy, todo tipo de tribunales, de asambleas y todo, donde se hablaba de los asuntos, hermanos, y no había necesidad de acudir a la violencia ni nada de eso, hermanos. Así que este tribuno fue muy sabio y les hizo ver todo eso a aquella gente tan enojada. Sin duda, la experiencia en Atenas y estas experiencias tan contrastantes vividas por el apóstol Pablo contribuyeron para su decisión de presentar el mensaje del evangelio tomando la actitud del grupo en turno. ¿Se acuerdan? Allí en 1 Corintios 9, del 19 al 23, el apóstol Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos
para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hermanos, qué importante es este versículo. Porque ahí podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo declara que él no estaba sujeto a la ley del Antiguo Testamento, pero que él se sujetaba por amor a su pueblo. Porque él quería, hermanos, que los judíos también aceptaran al Señor. Entonces, al presentarse ante ellos, él se presentaba respetando toda la ley, hermanos. Celebrando las fiestas, haciendo todo lo que hacían los judíos por amor a ellos. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo Jesús, hermanos. Pero no porque tuviera que hacerlo, lo hacía por amor a ellos. Hermanos, a los que están sin ley, versículo 21, como si yo estuviera sin ley, no estando yo bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Perdón, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Fíjense qué interesante es este pasaje, hermano. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Pues al vivir las experiencias, hermanos, con los judíos, con los griegos, con los adoradores de Diana, con toda la gente, diferentes grupos. Allí en Atenas, con los idólatras de Atenas. Pues entonces él tuvo que usar una estrategia para poderlos ganar para Cristo Jesús. Qué importante es el ser sabios en la presentación del Evangelio de Jesucristo, presentándolo tal como es, pero con amor hacia aquellos que tienen una creencia diferente y sin atacarlos, recordando que quien los hará cambiar es Dios y no nosotros. Sin duda, las experiencias contrastantes de compartir la palabra con personas de diferentes credos te dará la experiencia que necesitas. Y por supuesto, la todopoderosa ayuda de nuestro Dios, mediante la oración y el estudio serio y profundo de las Sagradas Escrituras. Hermanos, nosotros el día de hoy también nos enfrentamos con muchas personas muy diferentes. Y tenemos que ser sabios como el apóstol Pablo para poder llegarles y hablarles del Señor Jesús. Sin que se ofendan, hermanos, sin atacarlos, pero diciéndoles la verdad. Diciéndoles la verdad, para que entonces ellos puedan conocer también la salvación que nuestro Dios nos da. Hermanos, que mi Señor les bendiga a todos. Gracias.